Muy buenas familia, bienvenidos un día más al canal y la verdad que me hace bastante ilusión hacer este vídeo y es simplemente para que entendáis una estrategia que yo estoy siguiendo desde hace bastantes meses. De hecho es una idea que a mí siempre me gusta, una forma de operar aunque vaya a largo plazo, porque entendemos que el mercado por lo general también tiende a recular en algunos momentos, con lo cual esos momentos son buenas zonas para ir tomando beneficios parciales de algunas operaciones y posteriormente, en cuanto vemos algo de correcciones en el mercado, volver a adentrarnos en algunos movimientos, con lo cual esta es una estrategia que yo sigo y os puedo recomendar a todos vosotros, siempre y cuando vayáis con una mentalidad a medio y largo plazo. Son dos formas de operar completamente compatibles. Estamos en pantalla viendo la gráfica de Bitcoin y creo que ya no es necesario hablar de los fundamentales que hemos tenido durante esta semana, como la inflación en Estados Unidos y en el día de hoy el dato de IPP, que es el índice de precio al productor, que también es una medida de inflación en Estados Unidos, en este caso tanto para el consumidor como para el que produce. Y la semana que viene tenemos una fecha muy importante, el 18 de septiembre tenemos la primera tasa, en este caso de recorte por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, la primera que se da en los dos últimos años, con lo cual entendemos que el mercado va a reaccionar de forma muy agresiva a esas noticias y yo personalmente creo que Bitcoin en el medio plazo debería subir, con lo cual nosotros entendemos que cada vez que Bitcoin en el medio plazo tiene ciertas correcciones, es decir, si nosotros nos fijamos en la gráfica de Bitcoin, estamos actualmente en una temporalidad diaria, siempre que hemos estado teniendo correcciones en el mercado, el precio ha rebotado, con lo cual entendemos que cada una de esas caídas ha sido una muy buena oportunidad para ir realizando DCA con algunas altcoins. Pero aquí hay un pequeño pero, y es que el problema es que Bitcoin sí que ha estado subiendo, en este caso en una mayor medida, ya que la dominancia en Bitcoin ha subido, Bitcoin ha subido muy bien, pero las altcoins desde marzo, es decir, desde prácticamente este pico que vosotros veis aquí, que es el que inicia el rango en Bitcoin, que va prácticamente desde los $74.000 hasta, vamos a decir, justo la zona en la que nos encontramos ahora mismo, los 58.000, estamos hablando de que llevamos rangueando en Bitcoin 233 días, es decir, más de medio año, lo cual llega también en un punto determinado a ser un poco pesado. Y no solamente eso, sino que si nosotros nos fijamos en las altcoins, ese DCA ahora mismo no hubiese funcionado, sino que estaríamos con muchas de nuestras altcoins en pérdidas bastante grandes, que no hay ningún tipo de problema, ya os digo y vuelvo a recalcar, si vais con una mentalidad de largo plazo, de aquí a 2025, 2026 o 2027, ya que el mercado por lo general nos ha demostrado que sigue yendo al alza y que las caídas se siguen recomprando, pero las altcoins es un tema que tenemos que hablar, porque no todas están cerca de máximos históricos. De hecho, todo lo contrario, hay muchas altcoins que están muy alejadas de esos máximos y muchas de ellas no volverán a tocarlos, simplemente porque hay una mayor inflación, porque la moneda no se está comportando bien, porque se ha perdido completamente el optimismo en ese proyecto, porque ya no está avanzando a nivel de fundamentales o la razón que sea. No estoy hablando de ningún proyecto en concreto, pero tenemos muchísimos ejemplos. Sin irnos mucho más allá, quiero que entendáis, por ejemplo, la gráfica de Cardano, que ya os digo que puede ser Cardano, podría ser Ethereum, BNB, Solana, Avalanche, Phantom, Rose, no importa, es un ejemplo que la verdad simplemente lo he hecho a voleo. Si nos fijamos en la gráfica de Cardano, aquí tenemos un pequeño problema, porque el rango de Bitcoin, en este caso, más o menos, digamos, que inicia sobre más o menos esta zona, digamos, mediados de febrero y continúa hasta la zona en la cual nos encontramos nosotros ahora mismo. Es decir, la primera caída que tiene Cardano, que se da sobre los 0,57, vuelve a llegar a máximos prácticamente de estos últimos meses. El problema es que si nosotros nos fijamos después, cada una de las caídas que ha tenido Cardano ha sido inferior a la siguiente, y no solamente eso, que actualmente desde estos máximos que hemos tenido en $0,8 estamos actualmente alejados un 55%, y lo cierto es, de hecho, que Cardano ha aguantado muy bien las caídas en comparación a muchas otras monedas que se han desvanecido por completo, como podría ser en este caso Atom, que actualmente está a una distancia de los máximos de marzo de un 70%, lo cual ya os digo que a mí me parece una completa barbaridad.
Pero el punto al que quiero llegar no es ese, simplemente quiero recalcar y que veáis que en este caso haber hecho DCA con Cardano tampoco nos habría servido de mucho, más que nada porque la tendencia de las altcoins en el medio plazo está siendo bajista. Desde marzo no hemos visto prácticamente ninguna altcoin acercarse a esos máximos de marzo. Han habido 2-3 ejemplos que sí que lo han logrado, como podrían ser Toncoin, Tron, Aave o similares, pero la verdad que podíamos hablar de 5 monedas contadas con la mano, y en realidad esto es un poco random, es como si nos pusiésemos a jugar al casino y adivinar cuáles pueden ser las 3-4 monedas a las que les vaya bien. De lo contrario, tenemos el resto que no sabemos muy bien hacia dónde pueden ir. Bien, pues si nos fijamos nosotros en Cardano, desde el último mínimo que tiene el 4 de marzo, estamos hablando de que ha tenido una corrección de un 50%. En el siguiente mínimo prácticamente se da en el mismo lado, estaríamos hablando que actualmente con Cardano estaríamos un 40% abajo. La siguiente caída, que se da el 12 de abril en Cardano, actualmente estaríamos un 10% abajo, y la última caída que tuvimos en el 4 de agosto, actualmente prácticamente ninguna altcoin la ha roto. Pero si nos fijamos en otras monedas mucho más complicadas, como podría ser Atom, fijaos la última compra que hice yo, en este caso con un stop loss, que fue prácticamente esta de marzo. Desde esa compra, si yo hubiese iniciado un DCA con Atom, estaría actualmente un 63% abajo. De mi siguiente compra, en este caso que se hubiese hecho el 12 de abril, que es cuando volvimos a tocar suelo, estaría un 40% abajo, y mi última compra, que habría hecho el 4 de julio, que es cuando Bitcoin tocó los 54.000, estaría actualmente un 20% abajo. Es decir, calculad vosotros mismos esas 3-4 compras que habríamos hecho, simplemente coged la calculadora, el precio de la moneda, poned que habéis comprado 200 o 300 dólares en cada una de esas compras y veréis que más o menos vuestro precio promedio estaría entre 6 y 7 dólares. Es decir, ahora mismo estaríamos alejados de nuestro precio promedio de compra aproximadamente un 50 o un 60%, con lo cual entendemos que hay muchas de las monedas que ahora mismo lo que es el corto plazo está muy complicado que vuelvan a llegar a esos niveles. Pero hay una estrategia muy sencilla que todos vosotros podéis seguir, teniendo en cuenta que durante estos últimos meses Bitcoin ha tenido y sigue teniendo muchísimo peso en el mercado. Podríamos empezar a trazar nuevas estrategias que yo personalmente sigo, que las comparto en mi Telegram privado, que hacemos compras en spot cuando es el momento oportuno y posteriormente realizamos también las ventas en los niveles que yo considero que también sean en este caso oportunos. Eso no significa que desde mi venta el precio se vaya a dar la vuelta, ni mucho menos, en muchas ocasiones siguen subiendo, pero para mí ese trade ya habrá merecido la pena. ¿Y por qué os estoy sobre todo mencionando a Bitcoin? Porque yo creo sinceramente que lo único que necesitamos en este caso para recomprar altcoins y vender con una mentalidad ya más a corto plazo, buscando trades de un 30, un 50, un 100% de rentabilidad, no importa, pero siempre que sean targets realistas, deberíamos fijarnos en la gráfica de Bitcoin, que es la que mayor peso tiene y sobre todo la que antes inicia los movimientos. En este caso, como bien veis, tenemos bueno, es un indicador que nos indica si estamos en altcoin season o en Bitcoin Season, y actualmente, pues como bien veréis, estamos en 33 puntos, con lo cual significa que estamos más cerca de la Bitcoin Season que de la Altcoin Season, y aquí lo que se recogen prácticamente serían el top 50 de las monedas en performance durante los últimos 90 días, es decir, durante los últimos 3 meses, y como veréis apenas han habido 4 monedas que se han mantenido en positivo durante estos últimos 3 meses. De lo contrario, el resto de las monedas están hablando de correcciones de un 10 prácticamente a un 50%, destacando algunas de ellas como podrían ser Arbitrum, Atom, Hedera, GRT, Pepe, Netmind o similares, con lo cual es muy importante entender ahora mismo dónde y sobre todo el plan que vayamos a trazar. Y esto de verdad es algo que a mí me gusta muchísimo y creo que a muchos de vosotros os puede funcionar, porque como bien veréis, desde marzo hasta aquí, habiendo comprado la caída de la caída de la caída de la caída de las altcoins, te vuelves completamente majara. Y eso no quiere decir ni mucho menos que dejes de hacerlo, pero a la vez puedes estar teniendo una nueva estrategia que te permita no solamente ganar dinero en el corto plazo, sino ese dinero que ganas reinvertirlo en algunas de las altcoins que tenéis con una mentalidad más a largo plazo. Por supuesto que en vuestra cabeza tengáis que esa moneda se puede hacer un por 5, un por 10 o lo que sea.
Simplemente para no irnos mucho más allá lo vamos a estar comparando con la gráfica de Solana, que lo cierto es que ha sido una de las monedas más alcistas, pero no importa, en realidad podríamos verlo con Cardano, Matic o la que sea. Justo más o menos el 2 de mayo Solana reaccionó en $120, por encima del máximo que tuvimos en diciembre y próximamente en este nivel de aquí. Como bien veis, a partir de más o menos ese nivel de reacción en el 2 de mayo, Solana tuvo un crecimiento en spot durante el corto plazo hasta que Bitcoin llegó a los 72.000 de un 50%. Lo curioso de todos estos movimientos es que os deis cuenta que las altcoins durante los últimos meses se han estado dando la vuelta. Es decir, si tú hubieses comprado Solana prácticamente en 120 o en 125 o en 130, te habría dado un 50% de profit y se habría dado la vuelta. Te habría dado en este caso un 50% de profit y se habría vuelto a dar la vuelta. Con lo cual, en esos dos trades podías haberte hecho un por 2 en spot con Solana y de lo contrario te ha vuelto en las dos ocasiones en la moneda al precio de entrada. Por eso, ya reitero que es muy importante saber dónde entrar, pero también saber dónde salir. Por supuesto que no sabemos cuál es el nivel exacto de resistencia de una moneda, pero sí que podemos empezar a realizar ciertas ventas parciales, a ir moviendo el stop loss a niveles que nosotros decimos, oye, por si yo creo que cae aquí, voy a vender y ya me esperaré a recomprar en algunas caídas. Posteriormente, Bitcoin reaccionó en los $54.000, donde nosotros hicimos también varias compras de algunas altcoins, que este nivel fue para mí el más importante, el nivel, en este caso, del 5 de julio. Como bien veis, dio una reacción en Bitcoin de nuevo de un 30%, y en esa caída de Bitcoin del 4-5 de julio, nosotros compramos 5 monedas, de las cuales destacamos Solana, BNB, Near Protocol, Link, y si no recuerdo mal, la otra fue Tao. En este caso, si simplemente nos fijamos en una de ellas, como podría ser Near Protocol, aquí tenemos nuestra compra del 5 de julio, que si nos fijamos dio un profit de un 60%, y a mí finalmente la operación completa se me cerró casi con un 40% de beneficio. Si yo cojo la gráfica de Near y nos fijamos en estos momentos y miro mi entrada que yo tenía en la zona de los $4,10, no solamente me volvió a break-even, sino que la llegué a tener en un 25% de pérdidas, un 25% abajo, lo cual es una barbaridad. Estamos hablando de comprar $10.000 y tener una pérdida no realizada de $2.500. Y si nos fijamos posteriormente, ahora mismo tendríamos la entrada solamente con un 5% de beneficio. Por ello os digo que obviamente lo más importante es tener una mentalidad a largo plazo, pero fijaos que los trades a corto plazo también funcionan muy bien. Siempre anteponiendo la gráfica de Bitcoin. Es decir, si yo pienso que durante los próximos días, me lo invento, pero para mí es un escenario de hecho bastante probable, si yo pienso que Bitcoin durante los próximos días, ya que hemos reaccionado de nuevo en la zona de los 54.000, tiene un pequeño, bueno, vamos a decir una pequeña caída e intenta acercarse hasta los $64.000 para acercarse a todo este imbalance, estaríamos hablando de una posible reacción en Bitcoin de un 10 a un 15%. Esa reacción en Bitcoin va a ocasionar que algunas altcoins suban de un 15 a un 30%. Por ello os digo que este tipo de movimientos se pueden aprovechar muy bien, teniendo en cuenta que aquí deberías cerrar parte de la operación y esperar si Bitcoin puede consolidar por encima para darnos de nuevo un tramo al alza, con lo cual volveríamos a recomprar algunas altcoins si tenemos patrón alcista que nos pueda confirmar que a partir de ahí vamos a seguir subiendo. Esto os lo puedo comparar rápidamente con el oro, para que entendáis que en este caso Bitcoin y sobre todo las altcoins podrían replicar un patrón que se da muchísimo en el oro, siempre que comenzamos a retestear algunos niveles muy importantes. Estáis viendo ahora mismo una gráfica H4 en el oro, es decir, cada una de las velas es una temporalidad, en este caso de 4 horas, cada una de estas velas está formada en esa temporalidad. Bien, si nos fijamos en el oro tenemos varios toques en la zona de los 2530, 2530, 2530, 2530, 2530. En el día de hoy el oro ha roto por encima de esos niveles y posteriormente ha consolidado, con lo cual hoy hemos tenido un long en el oro desde los 2530 hasta 2550, que se ha compartido por la comunidad privada de Telegram. De hecho, justo aquí, para que más o menos lo veáis también por vuestra propia cuenta, podéis ver el trade completo. Aquí lo tenemos desglosado. Es un long en el oro 2528-2530 con TP en 2540, TP2 en 2550 y stop loss en 2520. Este trade se ha mandado a las 2:47 hora española. En este caso, la entrada llegó primero a estos niveles, rompió, volvió a consolidar y nos dio una continuación alcista. Y eso es lo que nosotros podríamos buscar en este caso con Bitcoin y
y las altcoins, sobre todo si tenéis una mentalidad más a corto plazo. Yo personalmente os recomiendo que tengáis un portfolio de cara a largo plazo y un portfolio también de cara al corto plazo para ir realizando algunas operaciones, porque muchas veces me decís, hostia, Vlad, es que esta idea era buena, esto era no sé qué, pero es que no tengo dinero porque lo tengo todo invertido de cara a largo plazo. Pues hombre, establece algunos parámetros y déjate un dinerillo para ir haciendo algunas operaciones, porque de verdad hay muchísimas oportunidades en el mercado. Bueno, Vlad, entonces explícame esto, ¿qué entradas podríamos tener nosotros en estos momentos? Bueno, pues simplemente fijándonos en la primera moneda tendríamos en vista a Solana, que como bien veis tenemos en este caso un patrón de recuperación, de esta forma en forma de U. Esa zona, la más importante en este caso en Solana, serían los $136, nivel que si nosotros nos fijamos hemos tocado en diversas ocasiones y el precio no ha podido romper, con lo cual es muy probable que durante estos próximos días, por supuesto que si Bitcoin se mantiene en estos niveles y la dominancia, si nos permite, cae un poquito, debería romper hasta 140, consolidar de nuevo a 136 y acercarse a estos niveles de aquí, más que nada para rellenar el imbalance, pero siempre nuestros niveles más importantes son los máximos anteriores, en este caso cerca de los $160, con lo cual estaríamos hablando de una posible operación en Solana que más o menos nos podría dar un profit aproximado de un 20% con una entrada de 1000. Y luego hay otras altcoins, como sería el ejemplo de Render, que ya os digo que esto lo vais a tener en la comunidad privada para todos los que vayáis a acceder, solamente son $20 al mes y de verdad os sacáis ese dinero en una operación en un momento. Estamos hablando que el oro ha pagado hoy prácticamente 1000, 1500, $2000 para todas aquellas personas que vayan con una cuenta de fondeo. Aparte, por supuesto, de todas las operaciones que hacemos en criptos, tanto en spot como en futuros, ya que yo opero muchísimo Bitcoin en futuros siempre que da movimientos. En este caso tenemos la moneda de Render, que buscábamos, por supuesto, una consolidación por encima de estos últimos dos máximos que tuvimos a inicios de febrero. Como bien veis, hemos rechazado en una ocasión y actualmente nos mantenemos por encima de los $5 y Render prácticamente debería acercarse en el medio plazo cerquita de los $6 y medio, con lo cual desde nuestra entrada más o menos estaríamos hablando de una posible revalorización de un 30%, lo cual para mí ya sería muy bueno. Y por último, la moneda de Bitensor o Tao, como la mayoría la conocemos. Fijaos que tenemos una situación de hecho bastante similar. Tao tiene actualmente un punto muy importante cerquita de los 400 y ahora mismo tenemos prácticamente un doble techo. Os lo voy a quitar todos estos dibujos para que no os mareen. De hecho, recuerdo que nuestra compra grande está en 200, que seguimos con ella activos, pero fijaos que ahora mismo Tao tiene más o menos un doble techo cerquita de $360. Si ese doble techo durante los próximos días se consigue romper y consolidamos por encima, pues personalmente creo que Tao podría seguir subiendo. Con lo cual, este tipo de operativas, este tipo de monedas son las que vamos nosotros a plantear en el corto plazo para sacarle algo de chicha al mercado. Siempre y cuando nos fijemos en la gráfica de Bitcoin, busquemos movimientos importantes en Bitcoin y siempre tengamos un plan armado. En este caso, para mí, lo que sería el trade iría más o menos desde los 54 hasta los 64. En $64.000, frenar con el movimiento alcista y valorar una nueva entrada. Si nos fijamos, más o menos lo ideal sería llegar aquí, empezar a vender algunas altcoins que hemos estado comprando por estos precios, vender sobre estos niveles, ver cómo reacciona el precio, si caemos por debajo, volver a recomprar. De lo contrario, si el precio de Bitcoin que empieza a consolidar por encima del máximo anterior, volver a recomprar algunas altcoins con los beneficios que hemos obtenido anteriormente con estas operaciones y a partir de ahí intentar acercarnos a máximos históricos. Con lo que hemos ganado de algunas altcoins, reinvertirlo a largo plazo, y yo creo que esta es una muy buena forma de ir aumentando tu capital en las altcoins, de ir aumentando tu capital en tu cuenta de spot a corto plazo y sobre todo de cada vez acumular una mayor cantidad de altcoins de cara a largo plazo. Así que chicos, si este tipo de contenido os gusta, dejadle un buen like porque la verdad que tengo bastante chicha preparada. Así que nos vemos a la próxima.